la historia de los videojuegos no es algo fácil de resumir. Podríamos hacer un video de 2 horas hablando sobre el tema, y aún así, nos quedarían cosas de qué hablar. Pero en esta ocasión, vamos a enfocarnos en algo específico. ¿Nunca te has preguntado cómo se hace un videojuego? En este video, te voy a mostrar cómo son las etapas de desarrollo de un videojuego. Empecemos. Primera etapa. Concepción. El primer paso es lógico, tener una idea, y de ser posible, una gran idea, de lo que realmente queremos hacer. En esta etapa es necesario definir los aspectos fundamentales que conformarán el videojuego a desarrollar, entre los que se encuentran el género. ¿Dentro de qué género se va a desarrollar el juego? De no corresponder a un género muy conocido, se deben especificar las características. El gameplay. Lo que generará diversión a la hora de jugarlo. Y el storyboard. Algunas ideas sueltas acerca de cómo debe lucir el juego en cuanto a personajes, ambientación, música, etc. El lugar de donde se originan estas ideas puede ser rastreado de varias fuentes. Como por ejemplo un juego basado en un personaje o historia, que pueden ser sacados del cine, la televisión, cómics, etc. Segunda etapa. El guión y el diseño. En esta fase, se detallan todos los elementos que compondrán el juego, dando una idea clara a todos los miembros del grupo desarrollador, acerca de cómo son. Entre estos elementos tenemos historia, que es la forma en que se desenvolverán los personajes del juego, y la historia del representado. Guión. El proceso comienza con una reunión de todo el equipo de desarrollo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de aportar sus ideas o sugerencias al proyecto. A partir de aquí, el equipo de guión trabaja para conseguir un borrador, en el que queden plasmados cuáles serán los objetivos en el juego. Los guionistas son los encargados de crear el concepto del videojuego en sí mismo, y, por tanto, es sobre ellos sobre los que recae una de las tareas más complicadas. El guionista se encarga de decir qué va a pasar a lo largo del juego. Imagina la importancia que tiene eso. Debe dominar las técnicas narrativas para poder transmitir y comunicar al jugador lo mejor, siempre, en cada momento, pero, evidentemente, no hay que perder de vista que en este caso deben estar ante todo al servicio de la jugabilidad. Luego de esto, se detallan los componentes del diseño del videojuego. Estos componentes son: arte conceptual. Se establece el aspecto general del juego. En esta etapa, un grupo de artistas se encargan de conceptualizar personajes, escenarios, criaturas, objetos, etc. Estos artistas se basan en las ideas originales de los creadores y luego entregan una serie de propuestas impresas o digitales de cómo lucirá el juego. Posteriormente el director de arte se encargará de escoger, de entre las opciones, aquellas que se apeguen más a la idea original. Sonido. Detallada descripción de todos los elementos sonoros que el juego necesita para su realización, como voces, sonidos ambientales, efectos sonoros y música. Mecánica de juego. Es la especificación del funcionamiento general del juego. Es dependiente del género, y señala la forma en que los diferentes entes virtuales interactuarán dentro del juego, es decir, las reglas que rigen este. Diseño de programación. Describe la manera en que el videojuego será implementado en una máquina real, mediante un cierto lenguaje de programación, y siguiendo una determinada metodología. Tercera etapa. Programación. En este punto, es cuando el equipo en pleno se pone a hacer el juego. En este punto, lo que tiene que hacer el desarrollador, valga la redundancia, es terminar el juego. En un videojuego, la programación es el pilar central sobre el que se sustenta el título, y depende de ella el hecho de que podamos hacer todo aquello que hemos imaginado. La mayoría de los juegos se programan utilizando el lenguaje C++, dado que es un lenguaje de alto nivel, que permite un rápido acceso a los componentes de hardware de una computadora, o consola de juegos, que lo hace más accesible. Algunos de los aspectos que se desarrollan durante esta etapa son: ilustración. Los juegos 2D deben ser ilustrados por artistas experimentados, quienes trabajan tomando en consideración las limitaciones técnicas del hardware sobre el cual correrá el juego. Esto incluye
cantidad de colores disponibles, tamaño de los sprites, resolución final de los sprites, y formatos a utilizar. Los artistas 2D también son los encargados de elaborar las animaciones del juego. Interfaz. Es la forma en que se verán los elementos de la interfaz gráfica de usuario, y el UI, mediante los cuales el usuario interactuará con el juego. Animación y modelado 3D. Los artistas utilizan herramientas comerciales de modelado y animación tridimensional como 3ds Max, Maya, Softimage, Blender, etc. Pero además usan herramientas desarrolladas internamente que facilitan algunas de las funciones más comunes del proceso de creación de juegos. Sonido. Los ingenieros de sonido se encargan de crear sonidos para cada objeto o personaje del juego. Pueden crear sonidos desde cero, utilizar sonidos del ambiente, y modificarlos según sus necesidades. Mientras la programación va avanzando, comienza el proceso de grabación de todas las frases del juego. El guionista supervisará todo el proceso para que las frases vayan en su correspondiente contexto. Finalizado este proceso, al equipo de guión solo le queda ir comprobando que el juego se desarrolla como estaba escrito. Cuarta etapa. Música y efectos de sonido. La música es, como no podría ser de otra manera, una de las partes más importantes del juego, ya que es aquella que mantendrá ocupado uno de nuestros sentidos, aumentando o disminuyendo los sentimientos que refleje la escena. El encargado del apartado sonoro se dedica en exclusiva a la preparación de las composiciones musicales y los efectos de sonido del proyecto. En cuanto a la elaboración de las músicas en sí, en esta fase se empieza realizando una idea básica de las mismas para su posterior elaboración, arreglos y orquestación. Normalmente, las músicas suelen ser pequeñas ideas musicales que reflejen momentos culminantes del juego, como una batalla, un momento de tensión, etc. Una vez concluido todos estos procesos, el juego ya puede pasar a la etapa de pruebas, que consistirá en revisar aquellos errores que se puedan remediar, corregir, etc. Quinta etapa. Pruebas. En esta etapa, y al igual que en otros tipos de software, los videojuegos deben pasar por una etapa, donde se corrigen los errores inherentes al proceso de programación, y a diferencia de aquellos, los videojuegos requieren un refinamiento de su característica fundamental, la de producir diversión de manera interactiva. Generalmente esta etapa se lleva a cabo en dos fases. Pruebas alfa. Se llevan a cabo por un pequeño grupo de personas, que con anterioridad estén involucradas en el desarrollo, lo que puede incluir artistas, programadores, coordinadores, etc. El propósito es corregir los defectos más graves, y mejorar características de jugabilidad. Pruebas beta. Estas pruebas se llevan a cabo por un equipo externo de jugadores. De estas pruebas, el videojuego debe salir con la menor cantidad posible de defectos menores, y ningún defecto medio o crítico. Esta versión beta es verificada de forma exhaustiva para encontrar otros posibles fallos, y más maneras de optimizar el juego. Después de solucionar cualquier problema en esta versión, el candidato final es publicado. Sexta etapa. Mantenimiento. Una vez que el juego alcanza su versión final, y se publica, aparecerán nuevos errores, o se detectarán posibles mejoras. Entonces, es necesario recopilar toda la información posible de los jugadores, y a partir de ahí, realizar los cambios oportunos para mejorar el juego en todos sus aspectos, ya sea de diseño, jugabilidad, etc. Estas correcciones, o mejoras se hacen llegar a los usuarios en forma de parches, o actualizaciones, que en ocasiones pueden incluir también algunas características nuevas para el juego. En ocasiones los desarrolladores van más, y realizan una ampliación considerable en los contenidos, que normalmente se pone a la venta a un precio bastante inferior al del juego original, y que se conoce como una expansión. Otros aspectos que no se detallaron en este video fueron la distribución, promoción, y marketing del videojuego. Además de que, antes de salir al mercado, dicho juego debe pasar por una revisión ESRB, y así poder asignarle una clasificación. Estos subtemas no se trataron para no alargar de más la duración de este video. Y así es como se crea un videojuego.
desde su inicio, con la idea de un guionista, hasta la versión final, pasando por las etapas de programación, animación, musicalización, etc. Como pudieron notar, hacer un videojuego no es fácil, y mucho menos hacer un título que sea reconocido por su calidad. Así que bien, ahora que ya sabes cómo funcionan las etapas de desarrollo de un videojuego, ¿te animarías a crear uno tú mismo? Esto ha sido todo el video, espero que te haya gustado. No te olvides de darle una manita arriba, o de suscribirte. Nos veremos en otra ocasión. Adiós, y fin de la transmisión.